ahora sí, adentrándonos en esto, llegó la pandemia, llegó una nueva enfermedad que no conocíamos, un virus desconocido. Nos dijeron que la única manera de poder, de alguna forma, estar bien era aislarnos. Eso duró, dijeron que iba a durar al principio 15 días, después de un mes. Duró muchísimo tiempo, viene durando, porque esto todavía sigue. Este, ¿Y cómo crees vos desde las neurociencias y sabiendo que hiciste un trabajo de investigación con una encuesta telefónica, qué es lo que vieron? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no soy especialista, o sea, ustedes son médicos, así que yo no voy a decir ninguna burrada porque no tengo matrícula, o sea, de hecho soy doctor de esos doctores que no sirven para nada, porque, o sea, es un doctorado, nadie me dice doctor en ningún momento de mi vida, tengo un título guardado, ni siquiera lo colgué, y no simboliza nada, o sea, que hice una investigación nada más, Ok. así que voy a tratar de ser lo más cauto posible. Lo que hicimos, lo que hizo todo el mundo básicamente, es preocuparse por la pandemia, o sea, Ujú. en investigación, ¿sí? Básicamente todo el mundo se enfocó en lo mismo. Entonces había grupos de investigación que trabajaban en temas completamente distintos a la pandemia, pero como vieron que ahí había un nicho y que las revistas científicas empezaron a publicar todos trabajos de pandemia, dijimos, bueno, vamos a meternos todos ahí porque si seguimos publicando en la temática nuestra, probablemente no salga ni Claro, un paper. nunca más, De claro. hecho, yo trabajo en investigaciones en escuelas, por lo cual yo tenía que ir a las escuelas, así que era imposible ir a las escuelas porque Claro. las escuelas estaban cerradas. Así que lo que hizo más o menos todo el mundo fue intentar analizar como podía distintos aspectos de la pandemia. Lo nuestro no es como muy novedoso, pero el resultado es bastante simpático. Lo que intentamos hacer es algo que hacen casi todos los científicos y las científicas del mundo, es ver qué se está estudiando, de qué manera se está estudiando, y descubrimos que había unas personas que habían encontrado una forma de autorreportar síntomas o sensaciones ahí entre miles de comillas, o sea, no es ni ansiedad ni depresión, o sea, Bien, es una sensación relacionada a la ansiedad y sensaciones relacionadas a signos de depresión, pero no es de ningún diagnóstico ni tiene que ver con una entrevista uno a uno. O sea, es una encuesta que se hace, que se hizo en todo el mundo y salió publicada en un montón de lados, donde uno cuenta qué sensaciones tuvo durante determinados momentos. Y lo que encontramos lo hicimos desde octubre del año pasado hasta mayo de este año. O bien. sea, en distintos grupos de personas en todo el país. Por suerte las redes sociales, o sea, me sirven para muy poco, pero me sirven para hacer investigación, porque el N de la investigación de las encuestas fueron aproximadamente 11.000 personas, o sea, 11.000 personas, si no hubiesen tenido redes sociales, era imposible recabar 11.000 casos. Sí, Y lo que encontramos fue súper simpático. O sea, algo lógico, que me van a decir sí, ustedes, sí, eso ya sabíamos que iba a pasar. O sea, cuando hay más casos y hay más muertes, obviamente la gente reporta estar más ansiosa y más deprimida, lo cual es obvio, ¿sí? O es sea, lógico. eh, cuando veíamos los picos en el primer pico, digamos, que hoy lo vemos con signos de más o menos estamos con la misma cantidad de casos, pero no tenemos la misma sensación, había mucha ansiedad y mucha depresión, sobre todo en estudiantes universitarios, en mujeres, ¿sí? No tanto en varones. Cuando esa curva empieza a caer igual la depresión. Esta, voy a decir depresión y ansiedad para resumirlo, pero no es la Sí, depresión sí, y la sí. ansiedad diagnosticada, pero empieza a caer, a caer, hasta tener un basal en enero, que ahí se suma que uno tiene menos, o sea, obviamente cayeron los casos, pero también hay mucha gente que está de vacaciones, que no está dando clases, ni finales, ni trabajo. Y después empezamos a ver con el segundo pico, que comienza en mayo, estuvo bastante alto la cantidad de casos, recordemos que llegamos hasta valores muy altos. Sí, casi Bueno, veinte empezamos a mil. notar algo, claro, casi 20.000, empezamos a notar algo bastante raro, distinto. O sea, empezó a subir la ansiedad, pero lo más loco es que no empezó a subir la depresión. O sea, la depresión empezó a caer, a caer, a caer, a caer, o sea, y se derrumbó completamente. O sea, entonces las preguntas que nos empezamos a hacer es, o sea, ¿cuál es la variable? ¿Es que la gente empezó a hacer actividad física? Y sí, un poquito de actividad física venía bien. De hecho, encontramos
desde el año pasado hasta este año, que si las personas hacen por lo menos 2 días de actividad física, eso tiene buenos síntomas para bajar los niveles de ansiedad y depresión. Por otro lado, vimos que la cuestión social, o sea, cuanto más las personas se acercaban a otras personas, con protocolos cuidados, o sea, en plazas quizás, o sea, no Sí, te sí, digo hacer sí, una sí. fiesta de 15 con 500 familiares, bueno, esas personas tenían estos síntomas más disminuidos. Pero lo más loco de todo es que la depresión bajó justo en el momento donde existe la conciencia de que existen vacunas. O Claro. sea, lo que observamos y lo que concluimos en el trabajo, hay que ver si estamos acertados. Siempre en ciencia Sí, todo está entre hilos. sí, Lo que intentamos hipotetizar es que esta noción de tener vacunas hace que esos casos, que la suba de casos no impacte tan fuertemente sobre la salud mental de las personas, claro. donde se ve que la depresión baja y lo más loco es que la ansiedad sigue subiendo y ahí lo asociamos a que la gente tiene más ganas o más necesidad. En ese momento había menos vacunas que ahora, entonces hay más ansiedad por vacunarse. Claro. Pero es loco como la vacuna puede tener un impacto, obviamente, en la salud general de las personas, pero en la salud mental. Claro, sí. Algo hoy, digamos, yo tuve la oportunidad nada, revisar un poco el tema de cómo la neurociencia podía, o veía o analizaba la pandemia, y justo encontré un conversatorio en Chile de tres neurocientíficos, y fue muy interesante cómo ellos planteaban estos puntos, ¿no? Por un lado, el tema de la incertidumbre que hubo al principio, que la incertidumbre se daba con una situación muy clara que era no se sabía qué era lo que iba a pasar después, y ese no saber hacia dónde íbamos y cuál iba a ser la meta final, esto hablando a grandes rasgos y muy extremos, si nos íbamos a morir todos o no iba a pasar nada, no sabés qué es lo que va a pasar después, y eso atraía la ansiedad también sumada al miedo de no saber, ese miedo que podía ser como un acto de supervivencia, ¿no? Como para subsistir la especie, digamos, es un mecanismo que tenemos como especie, pero si eso se perpetúa en el tiempo, claramente es patológico. Y acá creo que está la clave de lo que estás diciendo vos, Fabri, que es que al saber que llegaron las vacunas y que hay una solución para el problema, ese sentimiento digamos, de depresión empieza a caer y por ahí la ansiedad sube porque querés estar vacunado y ya está y liberarte del problema. Pero es claramente esto que vos decís. Creo que la presencia de una meta, la presencia de una llegada, saber que no nos vamos a morir todos y que hay una solución a esta pandemia, hace que, claro, estos parámetros caigan y son muy evidentes en esto que estás contando vos, sí. Hay unos trabajos muy interesantes, o sea, hay muchos grupos que trabajaron muchísimo, grupos de Córdoba. En Argentina, o sea, el estudio de la salud mental es muy bueno. Ujú. Y grupos de INECO, el grupo de Marcelo Setkovich, hizo una investigación también el año pasado, apenas comenzó la cuarentena, o sea, y de golpe, o sea, comparado a la normalidad, la cantidad de ansiedad que había era cercana, o sea, en proporciones enormes, o sea, cercanas Sí, al sí, sí. 40% de la población, o sea, con estos autorreportes de signos de ansiedad. Digo, por lo cual, lo que vos planteás es muy importante y mucha gente que está escribiendo, yo sufro de ansiedad, Sí. yo la estoy pasando mal. Bueno, lo que sabemos o lo que muestran estas evidencias es que estos síntomas de ansiedad y depresión son coyunturales, por así decirlo. O sea, de alguna manera son momentáneos. O sea, se observan que las personas apenas salen de esa situación o están vacunadas o se empieza, como recién estabas escuchando, buenas noticias sobre la cantidad de casos, esos síntomas se ven disminuidos. Así que tenemos que tener dentro de todas las noticias negativas que es la pandemia, si pensamos, lo que perdimos, las noticias son negativas, pero tenemos que tener ciertas esperanzas. O sea, hace un año y medio, no sé de ustedes, pero yo ni a palos soñaba con tener tanta vacuna. No, no, para nada. La verdad que era una situación muy poco pensada y no me quiero olvidar de remarcar también algo que dijiste, Fabri, que es el tema del deporte y el tema del encuentro con los pares. Somos seres sociales,
con lo cual necesitamos el contacto con el otro, por ahí no el contacto, pero sí el entablar la conversación, el mirar a los ojos, el tener la conexión y fundamental el deporte, creo que lo dijiste vos también, claramente el deporte baja esos síntomas depresivos o esos síntomas que ustedes constataron en las encuestas y también baja la ansiedad y ayuda a estar bien, así que me parece que también es importante remarcar eso. Sí, nosotros lo que observamos, o sea, preguntamos a personas, o sea, que tenían estos valores, digamos, y lo asociamos con qué cantidad de actividad física hacían, y observamos que los que hacían cero, o sea, los que no hacían absolutamente nada, que es una Sí. proporción muy grande de la población, que empezó, no sé, por miedo o ya por una costumbre, por lo que sea, tenían estos síntomas más aumentados, y los Ujú. que tenían, los que se iban a 7, o sea, los fanáticos del deporte también tenían los síntomas aumentados. Así que lo que observamos es que el mejor grado era 2 veces por semana, 2 a 3 veces por semana, y otra cosa, eso, lo social. O sea, las personas que más se animaron a volver a tener rutinas sociales, que es, o sea, ir a visitar a alguien, charlar con alguien en una plaza, poder ver a otra persona, esas son las personas que más rápido pudieron revertir estas sensaciones. Súper importante lo que decís, súper.